tienen como premisa fundamental proteger la capacidad adquisitiva del pueblo. Es decir, no se está aplicando algo para ajustar variables macroeconómicas, el déficit fiscal, que sí hay que por supuesto tender a manejar de forma satisfactoria el déficit, pero no al estilo, por ejemplo, como hacen en Grecia, que te recortan, por ejemplo, los salarios, que te botan a la gente, que te aumentan el tiempo para jubilarte, y al final lo que tienes es un pueblo deprimido, un pueblo con recesión, que no tiene capacidad adquisitiva. Y sin ir tan lejos, en Argentina. Ayer hubo una marcha enorme de personas que... Por supuesto. En contra de las medidas que está aplicando Macri. Entonces, lo primero que hay que decirle al pueblo es que debajo de todo el proceso, de los motores, primero los 14 motores y las 6 medidas que son integrales, son medidas que están pensadas para actuar en diferentes flancos, está el hecho de que el gobierno va a seguir protegiendo al pueblo. Es decir, no es un paquete para ajustar variables macroeconómicas, sino que es un cuerpo de medidas integrales, sistemáticas, coherentes para salir de la coyuntura sin sacrificar la capacidad adquisitiva del pueblo. ¿Qué es exactamente lo que está haciendo en este momento el Observatorio Social para la Transformación Económica? ¿Están yendo a las comunidades? Sí, nos estamos reuniendo con las comunidades, nos estamos reuniendo con las autoridades. Por ejemplo, en el estado Zulia nos reunimos con el gobernador, los alcaldes del Zulia. Estuvimos evaluando con ellos todas las posibilidades de espacios de producción, por ejemplo. Y en el estado Falcón nos estuvimos reuniendo con la gobernadora y todos los alcaldes del estado. Hicimos reuniones bilaterales con el alcalde del municipio Falcón, Freddy Romero, y con el alcalde del municipio Miranda, Pito Acosta, y hemos estado evaluando algunos procesos productivos. ¿Qué han detectado en esas regiones? Bueno, el elemento fundamental, y es por eso que nosotros creamos el Observatorio Social para la Transformación Económica y Productiva, es que el pueblo pueda incorporarse a los procesos de Contraloría, a dónde van las inversiones, a dónde van los dólares, a quién se les asignan, transparentar todos los procesos, porque es la única manera, Pedro, que este cuerpo de medidas integrado a los 14 motores puedan ser efectivos, puedan ser eficaces, solo con la participación del pueblo, y de hecho así está contemplado en las medidas que el presidente Maduro en estos días enunció. En este momento está en discusión, bueno, hoy se suspendió, pero en la Asamblea Nacional, esto que ellos han llamado la Ley de Producción Nacional, que el presidente ha denominado Ley de Privatización. ¿Has tenido contacto con este documento? ¿Qué opinas de eso? Bueno, estuve leyendo ese documento, tiene más o menos como 32, 33 artículos. Yo conozco la historia de las privatizaciones en Venezuela, yo conozco la historia de la Corporación Venezolana de Fomento. Aquí se le prestó al capital privado 15.000 millones de bolívares en los años 70, 80, de los cuales solo regresaron 1.500, la décima parte. De los 32 artículos, del 15 en adelante, todo está destinado a privatizar el país, a privatizar todas las empresas. Al principio hay los primeros 14, la justificación que tiene toda norma de aplicación, el sujeto de aplicación, y además está descargando al Estado, es prácticamente un desmantelamiento del Estado. El Estado prácticamente no va a tener ningún poder de fiscalización. Si alguien quiere, por ejemplo, cambiar la etiqueta a un producto, el contenido, qué sé yo, un alimento proteico, la composición química de un alimento, simplemente pasa una nota al Estado, cambia el alimento, lo produce, lo empaca, lo vende, y el Estado tiene que estar detrás del empresario a ver si está haciendo lo correcto. Y del artículo 15 en adelante es una ley privatizadora. Esa ley no, es una ley plana, es una ley que no considera, por ejemplo, si voy a hacer una ley de producción, ¿por qué no está contemplada en la ley crear un mapa, por ejemplo, productivo del país? ¿Dónde están las empresas? ¿Cómo se interrelacionan? ¿Cuál es el nivel de obsolescencia? Nada de eso aparece en la ley. La ley es una ley para reprivatizar empresas del Estado, y yo pondría el ojo y pondría el énfasis en que aquí hay empresas, por ejemplo, como la CanTV, que es una empresa próspera, que es una empresa que genera dividendos. ¿Será que están pensando en la CanTV o están pensando en empresas minúsculas por allí en cualquier estado del país? Eso habrá que preguntárselo a los diputados de la oposición. Bueno, de hecho ellos utilizan el argumento de que el modelo se agotó porque hay empresas que no están produciendo, que fueron expropiadas y que no están produciendo. Y eso hay que reconocerlo. Es cierto que hay unas empresas que se nacionalizaron y no están produciendo. El presidente lo reconoció de forma pública, incluso puso ahí el compañero Juan Arias, que está recuperando muchas de esas empresas. Te puedo decir, por ejemplo, en el estado Zulia, la empresa Guayuco, que es la empresa que tiene que ver con pañales, la están recuperando. Pronto él va a hacer una serie de anuncios en este sentido. Es decir, aquí no hay un fracaso del modelo socialista, porque el modelo socialista apenas si hemos podido tratar de instaurarlo con toda la guerra económica. Aquí lo que hay es un fracaso de un modelo rentista especulativo, donde ciertos sectores
económicos que tienen posición de dominio en el mercado han logrado sustraer la riqueza petrolera y la han vertido hacia la economía especulativa y no a la productiva. Incluso resintiendo a sus propios compañeros, vamos a decir, de fórmula, porque hay empresarios que son víctimas de los grandes empresarios. Hay motores que se han activado estos días. Ayer el motor minero, muchos empresarios vinieron a nuestro país para evaluar el aprovechamiento de lo que se ha denominado el Arco del Orinoco, que está en el estado Bolívar, que comparte regiones con el estado Amazonas, y por allí uno escucha, bueno, le están entregando nuestros recursos minerales a extranjeros. Bueno, todo lo que tiene que ver con el motor minero tiene algo que la Constitución además nos obliga y las leyes nos obligan, que es que el componente fundamental allí en esos acuerdos, el Estado tiene mayoría y el Estado tiene además dominio de la situación. Todo el subsuelo de este país, gracias a las leyes que creó el propio Libertador, pertenecen al Estado, pertenecen a todos los venezolanos, así que eso no es posibilidad de violar. Pero por otro lado, eso le permite al Estado... Entonces, ¿en qué consisten estas relaciones con otros países para el aprovechamiento de este arco? La capacidad de fortalecer el brazo financiero del Ejecutivo Nacional y del Estado venezolano. ¿Por qué, Pedro? Porque la guerra económica, que no es solamente en nuestra región, que también es internacional, nos ha encarecido a nosotros el crédito. Nosotros pagamos religiosamente, por decir una palabra muy común, 27.000 millones pagamos los últimos 14 meses. Y sin embargo, las calificadoras de riesgo nos califican mal. Eso significa que cuando vamos a acceder a un crédito nos pechan más duro y tenemos que pagar más servicios de deuda, más intereses, etc. ¿Y cómo cambia la realidad estos encuentros? Bueno, esto es un mecanismo de captación de recursos que le permite al Estado tener un brazo financiero. ¿Para qué? Para proteger el salario, lo que dije inicialmente, para proteger la capacidad adquisitiva del pueblo. Hay alguien en Twitter que dice, ya que conocemos las medidas y motores, esto lo dice Yogli España, ¿cómo defendemos el salario y que no muere el legado de Hugo Rafael Chávez Frías? Bueno, una cosa que se ha invisibilizado y que es importante recuperar. Aquí hay un estudio que ha hecho el economista José Gregorio Piña, que es todo el histórico de la inflación en Venezuela en las últimas décadas, pero especialmente en el periodo revolucionario. Y hay más o menos como 33 aumentos salariales y este economista ha demostrado que todo el consolidado de la inflación es menor que todo el consolidado de los aumentos salariales. Es decir, que el gobierno ha cumplido su cometido, a pesar incluso de la última crisis, que es la más aguda y hay que reconocerlo, de proteger el poder adquisitivo del venezolano. Por supuesto, hay unas distorsiones del mercado profundas, no aparecen algunos productos, después aparecen unos galpones, evidentemente tenemos unos patrones de consumo, como acaba de decir el ministro Arriaza, donde en Estados Unidos, lo que ustedes escucharon, se consume medicina genérica y resulta que nosotros pagamos marca. Cada uno de nosotros hemos sido víctimas de esa situación. Además porque así te lo exige el récipe y si no, no te venden otra cosa. Si no, no te venden eso, así es. Hay motores que a pesar del escenario que estamos viviendo, nunca han dejado de producir. Ayer en esa misma silla estuvo William Castillo, director general de Conatel, y esto nos dijo. Yo creo que en Venezuela debe generarse un gran debate sobre la comunicación, sobre las telecomunicaciones, que es uno de los sectores, y el presidente Maduro lo ha reconocido al darle el estatus de motor de telecomunicaciones más dinámico. Fíjate, el sector telecomunicaciones es el único en este momento, sobre todo en estos 2 años, pero tiene 10 años, más de 10 años, 47 trimestres consecutivos creciendo. Es el único sector hoy en Venezuela que crece, a pesar de la caída de la economía. Y eso hay que reconocerlo. Es un sector de una alta velocidad de transformación por la tecnología, lo que se llama la integración o la convergencia digital, es decir, la unión de las telecomunicaciones con las tecnologías de información que está dando lugar a esta gigantesca industria mundial. Hay muchos cambios en la realidad. Bueno, quiero conectar esto con una entrevista que tuviste recientemente que ahora publica Noticias 24, donde tú aseguras que hay empresas que pueden generar divisas de inmediato porque la gente se pregunta, bueno, están activados los motores, se da el debate en el país, pero en acciones concretas, ¿qué está sucediendo? Claro, fíjate, aquí hay empresas, y esto hay que decirlo, del sector, por ejemplo, textil, del sector calzado, que tienen una capacidad instalada, porque hay un mito, aquí se dice que en el país no se produce nada. Eso es falso. No tenemos un parque industrial como los argentinos, como los mexicanos, como los brasileños, es verdad, pero tenemos un parque industrial que tiene una capacidad ociosa, pongamos del 40% aproximadamente. Quiere decir que inyectando con una expansión del crédito productivo a estos sectores que están apostando al país, que además son víctimas del gran capital, nosotros en lo inmediato podemos reactivar esa capacidad productiva, porque es que ya está la capacidad instalada y es ociosa. Eso por un lado, eso lo está haciendo el Poder Ejecutivo. El calzado, nosotros llegamos a tener, Pedro, uno de los calzados más competitivos del planeta. Competíamos con
con los italianos, con los brasileños. Esa industria se puede reactivar fácilmente. Y por cierto, lo que dice William, que es un gran amigo, es interesantísimo. Cuidado, y volviendo a la ley esta de producción, entre comillas, no le estén poniendo el ojo precisamente a las telecomunicaciones, que son una de los rubros que son más de los mejores negocios que existen en el planeta, así como el petróleo y la minería, de tal manera de que tenemos una alerta allí los venezolanos de lo que puede pasar, tanto con los motores que el gobierno está impulsando y la capacidad obstructiva que tiene la Asamblea Nacional en estos momentos, ¿no? Quiero volver al tema del motor minero porque se ha hablado muchísimo acerca de los beneficios, de las bondades, de lo que nos puede generar la capacidad que tenemos allí para producir, pero cómo no llegar a que ahora, en vez del petróleo, la minería se convierta en eso que lo único que nos genere ingresos, para no llegar a ese mismo escenario petrolero, a ese rentismo petrolero. ¿Cómo evitarlo? Bueno, lo primero es porque es una diversificación de la economía, no estamos dependiendo solo del petróleo, entonces la gente no es sustituir una cosa por otra. No es por otra, es diversificar. Okay. Eso nos permite. Segundo, esos recursos se están perdiendo igual porque hay contrabando, porque hay gente que ha venido utilizando esos recursos de manera ilegal, y es mejor que el Estado tenga la presencia, lo controle, tenga la capacidad de tener control de esa situación, y esto por supuesto además, una de las medidas, de los sistemas de medidas que han simplificado como sistema cambiario, es más que un sistema cambiario, es un sistema de creación de divisas, de captación de divisas y de administración de divisas. La primera palabra, el primer concepto, que es creación, nos pone en el concepto de que Latinoamérica con Venezuela nuevamente de vanguardia puede generar mecanismos de pago, o bien con una divisa nueva entre los latinoamericanos, por ejemplo, llevando el sucre a un nuevo nivel, o bien con la generación de nuevas riquezas a través del motor minero, que son mecanismos, porque ¿para qué te sirve a ti la captación de riqueza a partir de un motor como el minero? Generar medios de pago para intercambiar lo que los economistas llamamos bienes transables, que son los bienes que se intercambian entre países, de tal manera que le estamos dando a Venezuela mayor autonomía de negociación, y por supuesto con un Estado benefactor hacia el pueblo. Esto es un poco, vamos a decir, el binomio de cómo funciona esta política. Pero esas relaciones entre países o entre organismos multilaterales como la UNASUR, como la CELAC, como el ALBA, y poder lograr hacer negociaciones con el Sucre, ¿es viable? ¿Es cercano? Porque se viene hablando de eso desde hace algún tiempo ya. Claro, lo que pasa es que hay, Pedro, a nivel internacional una especie de tsunami financiero. Hay una especie de reacomodo de las fuerzas, y por un lado los Estados Unidos están presionando, incluso se dieron de aliados a Vietnam, crearon eso que llaman el TTIP, que tiene la palabra en inglés, que es un acuerdo comercial que es prácticamente el 40% del mercado, pero por otro lado tienes a los chinos, Brasil, Sudáfrica, India, Rusia, que conforman los BRIC, que están recomponiendo el esquema financiero. ¿Qué ha hecho Venezuela? Y esto quizás algunos no lo han visualizado. Venezuela, al mejor estilo de Chávez, el compañero Nicolás Maduro, colocó una propuesta para nivel mundial, que es crear divisas. La medida dice crear divisas. Algunos no lo han captado. Nosotros tenemos la posibilidad de insertar a Venezuela en esta nueva correlación de fuerzas, por supuesto, del lado que hagamos contrapeso al poder imperial de los Estados Unidos, que son herencia de aquellos acuerdos de Bretton Woods de los años 40. Venezuela está en este momento construyendo alternativas financieras para nuestro país y para la región. Los precios del combustible, la sinceración de los precios de combustibles, ¿cómo ves la dinámica desde que se hizo ley? Claro, primero, interesantísimo, porque además no solamente impacta, no es un problema solamente fiscal, que le va a dar posibilidades al Estado de tener mayor presupuesto, que también lo es, sino que además va a permitir, Pedro, cambiar el patrón de consumo energético, que en Venezuela es fatal. Desperdiciamos combustible de 95, tenemos además que ir mucho más allá, tenemos que ir a la utilización del gas para sustitución. El presidente Chávez lo dijo en el año 2006, de tal manera que la propuesta no es solo sincerar el precio o los costos de los combustibles, es poner en el tapete público la conversión de los patrones culturales de consumo energético. Fíjate que mucha gente está migrando ya del 95 al 91, porque el presidente lo explicó muy bien. 70% consume 95 octanos, cuando realmente el 30% es quien lo necesita en el parque automotor. Entonces es una medida que impacta lo económico, lo fiscal, pero también patrones de consumo, ahorro de divisa, etcétera. Es una medida bastante integral. ¿Y has escuchado la interacción de la gente en la calle que dice, bueno, todavía es muy económica, deberían subirle más el precio? Sí, yo creo que está bien el que la medida haya empezado de esa manera, porque además son escalones que se pueden ir revisando con el tiempo. El pueblo venezolano entendió perfectamente la medida. Hubo gente que estuvo especulando por las redes sociales, jugando a la explosión social, no hubo nada de eso. La gente está comprendiendo, pero además hay una cosa que han dicho algunos encuestadores, no voy a nombrar ninguno por no hacer propaganda, pero casi el 70% del pueblo venezolano está pidiendo
que los líderes políticos, tanto del gobierno como de la oposición, resolvamos los problemas económicos. Y esta coyuntura, precisamente a partir de la sinceración de precios y costos de los combustibles, nos da más posibilidad de tener un brazo financiero para intervenir en la economía en función de eso, de resolver los problemas económicos. Tony, en Punto Crítico le damos chance a la gente para que haga preguntas, para que interactúe con nosotros, y Jocelyn Correa, perdón, ya está lista para darnos esa interacción. Jocelyn. Así es, Pedro, interacciones que no se hacen esperar a través de las redes sociales, sobre todo cuando hablamos del tema económico. Desde ya leemos parte de estas interacciones que realiza, por ejemplo, el usuario Emerix Urbanis, haciendo menciones de las distintas cuentas por donde usted se puede comunicar. Una de ellas, @btv.crítico. Él hace una pregunta: ¿por qué no comenzamos a construir por lo menos una carrocería para un vehículo familiar? Seguidamente también escribe otro mensaje: con la empresa metalúrgica con carrocería de aluminio para crear un vehículo familiar. Esto para complementar el primero de ellos. Y por último también nos hace llegar esta interacción, este comentario: y solo compraríamos el motor en el exterior. Es decir, él plantea por supuesto su interrogante a través de 3 mensajes, invitándolos a ustedes también a compartir con nosotros sus comentarios. @btv.crítico, siempre esta ventana dispuesta para ustedes, Pedro. Gracias, Jocelyn. Bueno, esta interrogante, Tony, de las personas, digamos, la esencia de la pregunta es lo que también uno recoge afuera, es, bueno, vamos a apostar a la creatividad del pueblo organizado. Esta persona lo que propone es construir por lo menos una carrocería para un vehículo familiar utilizando nuestros propios recursos, y así tendríamos que comprar afuera menos para completar un vehículo, por ejemplo. Por supuesto, y es correcta la apreciación del usuario, ¿no? Fíjate, ¿cómo ha sido en los últimos tiempos con la revolución el tipo de relaciones que hemos hecho con otros países desde el punto de vista comercial? Han sido de respeto, de reciprocidad. La mayoría de las relaciones con Rusia y con China han sido transfiriéndonos la tecnología. En el caso de los años anteriores con Estados Unidos, ahí está Federico Brito Figueroa, que lo explica muy bien, Rodolfo Quintero, eran unas relaciones de absoluta dependencia. Nosotros estamos en capacidad de desarrollar ese tipo de iniciativas. Mira, aquí hay un taladro para petrolero que fue creado por trabajadores del oriente del país, que una vez incluso el presidente Chávez lo pidió que los pusieran aquí, lo hicieron aquí en el Canal 8. Ese tipo de iniciativas que no sabemos por qué están ocultas deben retomarse, o sí sabemos la explicación es que prevaleció el modelo importador, tecnología extranjera. Nosotros tenemos capacidad, mira, sector textil, calzado, de alimentos, de tecnología, de punta. Estamos subestimando a los venezolanos. Los venezolanos estamos dando la pauta a nivel mundial, pero aquí pareciera que hay como una especie de mito que aquí no se produce nada. Y eso no es así. Estamos en capacidad de dar un salto cualitativo y estoy seguro que la coyuntura va a ayudar, y las medidas que a mí me parecen las correctas, consistentes, coherentes, también van a ayudar. ¿Y crees que el sistema centralizado y estandarizado de compras públicas ayuda a visualizar un poco esa capacidad que tenemos? Sí, absolutamente. Primero, porque el Estado puede verse a sí mismo. Segundo, la capacidad de fraude hacia el Estado se minimiza. Tercero, eso va correspondiente también con otro de los sistemas que tiene que ver con la facturación digital, que vamos a aplicar el sistema que están haciendo en Ecuador. Eso nos permite resolver el problema de la evasión fiscal, porque aquí la derecha ha dicho, no, pero el gobierno no resuelve el problema de la evasión fiscal, del déficit fiscal, pero si nosotros sabemos que aquí los empresarios no pagan impuestos, entonces ya con la vía de la tecnología ecuatoriana, vamos entonces a estar en capacidad y de las compras centralizadas, de ver lo que el Estado tiene, de ver lo que el Estado compra y de ver lo que el Estado debe captar de la riqueza que se está generando y que no se pagan los impuestos respectivos. Tony, vamos a incorporar a nuestra conversación a la diputada Loa Núñez. Ella está en la Asamblea Nacional, ya la vamos a ver en nuestra pantalla. Ella estuvo hoy en esta discusión que se hace desde la Asamblea Nacional de esta llamada ley de producción que fue suspendida en el día de hoy. Diputada, la saludamos. Bueno, un saludo solidario, bolivariano, a todo el pueblo de Venezuela, sí. Efectivamente, hoy estuvimos aquí en la Asamblea, como siempre, disciplinadamente, a participar en nuestra sesión a las 9 de la mañana como correspondió el día de hoy, y que lamentablemente fue suspendida la sesión. Decimos lamentablemente porque queríamos que el pueblo conociera la desfachatez, la hipocresía, la aberración a la cual ya nos tiene acostumbrada la oposición presentando este tipo de leyes. Una ley que querían presentar hoy, bueno, inconstitucional totalmente, que viola todos los derechos del pueblo venezolano, que busca privatizar todas las empresas socialistas, que busca privatizar las unidades de producción que ha creado el gobierno bolivariano, que busca quitarle las tierras a los pueblos y comunidades indígenas, un derecho que fue reconocido por nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías, que
está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que hoy simplemente, como son unas tierras colectivas, de propiedad colectiva, es lógico que ellos no entiendan qué significa eso para los pueblos indígenas, porque ellos jamás van a poder entender a los pueblos indígenas, porque toda la vida los excluyeron, toda la vida los discriminaron, y hoy vimos un ejemplo de ello, porque cuando estaban en las barras nuestros indígenas para defender sus derechos, para también escuchar la discusión, entonces lo que hicieron fue sacarlos de la asamblea. Y bueno, aquí hay un pueblo dispuesto, está un pueblo dispuesto a escuchar, a defender, a ver el debate sobre esta ley que viene a quitarnos y a despojarnos, en el caso de los pueblos indígenas, nuestra tierra. El artículo 19 de esta ley establece incluso que las tierras que han sido recuperadas por el Estado y que para ellos no sean productivas, y ahí entrarían quizás algunas de los pueblos indígenas, y les digo por qué, porque para ellos productiva significa que tiene que generar ganancia, que tiene que generar capital, mientras que para los pueblos indígenas la tierra es nuestra madre, la tierra es lo que nos da el sustento, lo que nos da la vida, lo que nos permite convivir con la naturaleza, lograr tener nuestra cosmovisión, pero para ellos eso no es productivo, para ellos eso no es rentable, y bajo esa excusa ellos pretenden quitarle hoy las tierras a los pueblos indígenas. Entonces le pueden dar el derecho a un tercero, eso lo dice el artículo 19, le pueden dar el derecho a un tercero para que vaya, explote, desarrolle las tierras, para que les genere ganancias a ellos como privados, seguramente para que les dé su cuota, como ellos están acostumbrados o seguramente esperando eso, pero el pueblo no lo va a permitir, ¿ves? Nosotros no vamos a permitir, porque nosotros no nos queremos convertir en unas reservas indígenas como las de Estados Unidos, nosotros queremos ser un pueblo libre, un pueblo soberano, como nos enseñó el comandante Chávez, con la libertad y la identificación que nos dio el comandante Chávez, donde nosotros podamos producir y trabajar como corresponde a través de nuestros consejos comunales, a través de nuestras autoridades legítimas, como lo establece la Constitución y como lo establece la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Bueno, como siempre, la diputada Loa Núñez, con ese verbo encendido, agradecemos su intervención. Ella hoy estuvo allí y nos está relatando que además en las barras habían pueblos indígenas que estaban, como siempre, como se le abrió la puerta de la Asamblea Nacional a nuestro pueblo y fueron sacados del hemiciclo de sesiones. Ya nos queda muy poco tiempo, Tony, para la entrevista. Quiero simplemente darte la oportunidad para dar una reflexión, pero a la luz de lo que nos están preguntando. Hay gente que dice, este año electoral lograremos disminuir las colas en un corto plazo. Hay otra persona que dice, ¿cuál será el llamado al pueblo para no ser cómplice de la guerra económica, el bachaqueo en baja escala y ser instrumento del capitalismo empresarial? Ese acompañamiento de la gente, pero con conciencia. Ese quiero que sea tu mensaje. Bueno, yo le pido al pueblo venezolano que revise el cuerpo de medidas, que son sistemas que está proponiendo el presidente Maduro, para que vean, porque se ha hecho énfasis solo en lo de la gasolina y en la cuestión cambiaria. El resto de las medidas que tienen que ver con los alimentos, con las cadenas distributivas, con la revolución tributaria, etcétera, hay toda una serie de elementos para que el pueblo participe. Yo lo he dicho sistemáticamente, el gobierno tiene la mejor intención, las políticas a mi manera de ver están bien diseñadas, pero solo el gobierno no va a poder resolver la situación. Necesitamos la incorporación masiva del pueblo venezolano, que se integre a través de las herramientas que ya están en las leyes, la ley de los consejos comunales, la ley de las comunas, participar como controladores, generar espacios de participación como el que hemos diseñado del Observatorio Social, pero cualquier cantidad de otros elementos que podamos acompañar al gobierno en este esfuerzo, y yo estoy seguro que vamos a salir adelante, Pedro, de esta situación económica. Tony, gracias por haber venido. Gracias a ti. Tony Boza, economista. Tú sabes que alguien ayer por el Twitter me dijo, siéntate hacia la parte de atrás, así que me cuesta un poco saludar. Tony Boza, economista, presidente del Observatorio Social para la Transformación Económica y Productiva de nuestro país, hablando un poco acerca de la activación de los motores económicos en el marco de este plan de economía productiva que impulsa la revolución bolivariana. A todos ustedes, muchísimas gracias también por habernos acompañado en este espacio de Punto Crítico. Vamos a la pausa, pero sigue la emisión meridiana de la noticia al volver.